Era una mañana estándar en las laderas orientales de la cordillera. Elias Vance era uno de estos peregrinos de la rutina, un hombre que medía la vida en pasos calculados y cuyas ausencias nunca excedían los límites de una señal de GPS. La rigidez de su preparación hacía que su ausencia fuera una afrenta a la lógica. Él no se había caído, no se había desviado por error. Si se había encontrado con problemas, tenía la capacidad de pedir ayuda y la experiencia para aguantar.
La montaña, sin embargo, parecía haber olvidado el nombre de Elías. Ahora reflejaban una profundidad que Ramírez nunca había visto en un ser humano. No era locura, no era la calma absoluta de alguien que había presenciado algo más grande que él mismo, algo que reescribe el diccionario de la realidad. Finalmente, Elías habló. Su voz era áspera, pero baja, apenas un susurro que luchaba contra el ruido de la sirena lejana. No preguntó por su hermana ni por cuánto tiempo había pasado. Su primera frase articulada fue una pregunta dirigida a la nada, pero que resonó en el aire denso de la ambulancia. ¿Cuánto tiempo es un segundo, cuando el tiempo no tiene gravedad? Ramírez se quedó helado. La pregunta no tenía sentido. ¿Era poesía extraña o el delirio de un hombre
roto. Pero las pruebas médicas posteriores confirmaron que Elías estaba perfectamente cuerdo físicamente, entero, y que la única inconsistencia era que en 6 meses en el invierno de la montaña no había perdido ni una libra de peso corporal ni había sufrido daños por exposición. Los loops se cerraron solo para reabrirse de forma exponencial. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Por qué apareció ileso? ¿Y qué significaba esa frase sobre la gravedad del tiempo? La conclusión fue rápida y brutal. Lo que había desaparecido no era solo Elías, sino la realidad consensuada de lo que era posible. Cuando los médicos y los rescatistas finalmente le pidieron que contara su historia, esperaban la confesión de un error de navegación o quizás el delirio inducido por el agotamiento. Nunca esperaron la serenidad fría con la que empezó a tejer un relato que desmantelaba la realidad conocida. Elías no habló de hambre ni de sed. No mencionó la frustración de perder la orientación. Su voz, rasposa pero extrañamente firme, comenzó justo en el punto de inflexión. El momento en que el pino familiar y el suelo de tierra compacta se disolvieron. No fue un error de camino, sentenció, mirando al doctor Márquez, el jefe de turno, con una intensidad perturbadora. Fue un deslizamiento. ¿El mundo se adelgazó? Siempre pensé que el tiempo era una línea recta. Una flecha disparada. El tiempo es una membrana y yo, sin quererlo, encontré un punto de porosidad extrema, un área donde la presión de la existencia era demasiado baja. Este era el gancho definitivo. No estaba loco. Estaba explicando física que no había estudiado. Contextualizó la sensación no como una caída o un tropiezo, sino como una inmersión en un líquido denso y transparente. Los colores del bosque, que un segundo antes eran vibrantes, se volvieron pálidos, casi monocromáticos, como una fotografía antigua que empieza a degradarse desde el borde. El sonido fue lo primero en traicionarlo. El crujido de las hojas, el canto de los pájaros, el eco del viento entre las ramas. Todo se detuvo no por ausencia, sino por una amplificación simultánea y desordenada que su oído no pudo procesar. Era el silencio absoluto de la suma de todos los ruidos. El conflicto se intensificó al describir el paisaje al que emergió. No era un área inexplorada de la montaña, era el mismo espacio físico, pero operando bajo reglas espaciales y temporales distintas. Él lo llamó el intersticio, el no lugar. La vegetación era la misma. Sí,
continuó Elías, gesticulando levemente con las manos vendadas. Pero las leyes de la geometría se habían rendido. El camino que me alejaba parecía acercarme simultáneamente. Yo podía ver, de reojo, la parte trasera de mi propia cabeza, proyectada en un punto que mi cerebro insistía en interpretar como detrás de mí anabrió el primer ciclo, narrativo explicando la anomalía de la luz. En el intersticio, la luz no venía del sol, sino que parecía emanar de la propia materia, un resplandor interno y frío. Caminó no por horas, sino por lo que sintió como una fracción minúscula de tiempo, tal vez solo 10 minutos, a pesar de que la brújula en su mochila, que aún funcionaba, lo situaba a kilómetros de su punto de partida original. El desarrollo de la narración se centró en la progresión escalada del descubrimiento. A medida que se adentraba en el intersticio, más clara se hacía la naturaleza de lo que había percibido como desorden o no era caos. Era una capa de orden que su mente no estaba equipada para interpretar. El patrón interruptor llegó cuando encontró la estructura. No era una construcción, no tenía esquinas ni juntas, era una coagulación de la probabilidad. Describió con detalle exhaustivo. Estaba hecha de una sustancia que reflejaba la luz, pero que absorbía el tiempo. La sensación de su presencia era una presión física en el pecho, como si mi futuro estuviera siendo comprimido cerca de esta estructura, que se alzaba sobre una meseta que de otra forma no existía en el mapa topográfico de la zona. Fue donde Elías encontró la evidencia de que no estaba solo. No eran seres biológicos en el sentido convencional. Eran, según su descripción, entidades que se manifestaban como fluctuaciones en la densidad del aire, siluetas translúcidas que mantenían una vigilancia silenciosa sobre el intersticio. Las llamó los guardianes del límite. Elías relató el encuentro con una de estas entidades. No hubo lenguaje ni sonido, solo una transferencia de información que se sintió como un torrente de agua helada vertido directamente en su médula espinal. La entidad no le estaba hablando o por A por EL, sin o por a través de él, utilizando su conciencia como un receptor temporal. Elías hizo una pausa para beber el agua que le ofrecía una enfermera. Sus ojos nunca dejando de escanear la incredulidad en el rostro del doctor Marquesan. Este fue su reenganche. Me mostraron, dijo, con una voz ahora cargada de una tristeza abismal, la verdadera naturaleza de mi desaparición. Yo no me perdí en el espacio, sino en el tiempo. Y yo, por una conjunción aleatoria de mi estado de ánimo, la humedad atmosférica y la posición astral, resoné con la frecuencia del intersticio a la revelación central. El clímax que debía cerrar todos los bucles llegó con la explicación de los 72 horas perdidas. Para mí, no pasaron 72 horas. Pasó, quizá, 1 hora y cuarto. Los guardianes me permitieron ver lo que hacemos en el tiempo que creemos lineal. Me mantuvieron ahí no para dañarme, sino para calibrarme, para que entendiera que la linealidad es solo una comodidad psicológica que usamos para no enloquecer. Elías cerró los ojos por un instante y al abrirlos parecían infinitamente más viejos. Durante ese tiempo vi mi vida como un prisma refracta la luz. No solo vi el pasado y el futuro que yo conocía, sino todas las iteraciones simultáneas. Vi a un yo que nunca tomó la caminata, a un yo que sí se perdió, pero murió de sed, a un yo que era un científico
que ya había teorizado sobre el intersticio. Vi las miles de decisiones microscópicas que nos definen, todas ocurriendo al mismo tiempo, en el mismo lugar, entrelazadas como hilos luminosos. El impacto de su relato en la audiencia era palpable, una mezcla de fascinación mórbida y diagnóstico psiquiátrico inminente. Pero Elías tenía la precisión de un notario y el detalle de un geólogo forense. Mencionó la forma exacta en que las motas de polvo se movían en esa otra realidad, describiendo que no caían por gravedad, sino que se desplazaban por intención. Y luego vino la prueba, el objeto que confirmaba su experiencia y cerraba el ciclo narrativo con un golpe seco. Mientras todos los rescatistas habían revisado su mochila y pertenencias en busca de pistas convencionales, solo encontraron equipo estándar. Elías se metió la mano bajo la sábana del hospital y extrajo algo que había guardado en el bolsillo interior de su chaqueta, algo que nadie había detectado. Era una piedra. No era una roca, era una piedra de río, pulida y pequeña, del tipo que se encuentra comúnmente en el lecho de los arroyos locales. Pero esta, sin embargo, tenía una propiedad imposible. La tomé de la orilla de un arroyo que corría en el intersticio, explicó, sosteniéndola con delicadeza. Ellos me permitieron traerla. Dijeron que la materia de mi mundo era maleable y que la suya era fundamentalmente inestable, por lo que el objeto solo conservaría su estructura imposible por un tiempo limitado. El doctor Márquez, venciendo su escepticismo profesional por un momento de pura curiosidad humana, extendió la mano para tomar la piedra. Al tocarla, el aire alrededor del objeto pareció distorsionarse por un microsegundo, como el calor ondulando sobre el asfalto. La piedra era fría, anormalmente densa para su tamaño, y al girarla notaron la imposibilidad física. Tenía una simetría octaédrica perfecta, pero estaba cubierta por un musgo grisáceo que, según Elías, crecía hacia adentro de la piedra. Lo imposible no fue la forma, sino la sensación. Al retirarla de la mano del médico, Elías dejó caer la piedra accidentalmente sobre la mesa de noche de metal. No produjo un golpe metálico o sordo, produjo un sonido que era más una resonancia armónica, como la cuerda de un violín rasgada por un dedo en lugar de un arco, un tono que no vibraba en el aire, sino en la misma estructura ósea de quienes lo escuchaban. Elías entonces cerró el último bucle. La razón de su regreso: me dejaron ir con un propósito, no para que les contara lo que vi, pues sabían que nadie me creería, sino para que recordara, para que yo fuera una falla en el tejido de mi propia realidad. Me devolvieron para que pudiera observar el mundo con el conocimiento de que la existencia es infinitamente más vasta y extraña de lo que podemos soportar. La conclusión fue rápida y brutalmente definitiva. El doctor Márquez catalogó el incidente como psicosis de desorientación severa agravada por agotamiento extremo, apoyado por la inexplicable, aunque efímera, presencia de la piedra anómala. El objeto, cuando fue enviado discretamente a un laboratorio de geología forense, se desintegró en un fino polvo marrón 2 horas después de ser sellado, sin dejar rastro de su composición extraña. El informe oficial citó una alucinación vívida y prolongada con somatización extrema en Elías. Fue transferido a una unidad de evaluación psiquiátrica, no protestó, sabía que su lugar ya no estaba en la realidad compartida, su cuerpo había regresado, pero su mente se había quedado en el intersticio, mirando a través del prisma. Su final no fue trágico en el sentido convencional,
sino melancólico. Vivió el resto de sus días en un estado de calma absoluta, observando a los demás. Nunca intentó convencer a nadie más. Se había convertido en un observador, un ser que vivía dos vidas, la de paciente en un mundo tridimensional y la del testigo silencioso de la infinita multiplicidad que se ocultaba justo detrás del velo del tiempo. La caminata común se había convertido en su puerta, y lo que contó fue la verdad que la ciencia no podía acomodar. La verdad de que, a veces, la realidad es simplemente la mentira más reconfortante que elegimos creer. Y ahora, la pregunta persiste, latiendo en el fondo de toda historia de desaparición, en cada eco de lo inexplicado. Si Elías pudo deslizarse a través de la membrana, ¿cuántos más senderos, cuántas más montañas ocultan esos puntos de porosidad? ¿Y qué pasaría si, al emprender nuestra próxima caminata, no buscamos el camino de regreso, sino el punto exacto donde la realidad decide romperse? Esta reflexión es la única acción que nos queda, mientras el mundo sigue girando ajeno al delgado velo que en cualquier momento podría rasgarse.